Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestra invitada de hoy es el agua. El agua está a la cabeza de todas las agendas nacionales e internacionales, puesto que su escasez y su potabilización son temas absolutamente urgentes, más en un mundo que se mueve alrededor de la protección del medio ambiente. Y para hablar del agua hemos invitado a una persona que conoce excepcionalmente el tema, que es el profesor Mario Alejandro Pérez. El profesor Pérez es un economista de la Universidad del Valle con una maestría en Economía del CIDE de México y con un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en el mismo tema que hizo en la Universidad de Sao Paulo, en el Brasil. El profesor Pérez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa, es actualmente el director del Instituto SINARA, un instituto de investigación adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, que se dedica a la investigación y desarrollo de agua potable, saneamiento básico y conservación de recurso hídrico, que tengo que leerlo porque eso sí es muy difícil de memorizar. Y yo quisiera empezar por preguntarle, profesor Pérez, cuando se habla de escasez de agua en el mundo, cuando se habla inclusive de que las guerras futuras del mundo van a ser por el agua, no por el territorio, sino por el agua, ¿cuál es la situación actual del agua, del agua dulce y del agua potable en el mundo? Primero que todo, Oscar, muchas gracias por tu invitación a este excelente programa y procedo pues a responder lo que me preguntas. Digamos, el tema del agua es un problema global y mundial. Digamos, las diferentes conferencias internacionales abordan esta problemática y tiene, digamos, dos perspectivas, como tú lo señalas, ¿no? Una perspectiva de cantidad, digamos, de la cantidad suficiente para abastecer a la población mundial en diferentes usos, ¿no? Porque hay muchos usos, el agua es para todo, ¿no? Nuestro cuerpo se dice que es fundamentalmente agua. Entonces, uso agrícola es el principal uso, ¿no es cierto?, para la producción de alimentos en general, y el agua para consumo humano, pues es un uso relativamente pequeño, ¿no?, comparado a todo el uso antrópico que tiene el agua. 10-15% del agua se usa para consumo humano. Y esa agua requiere una característica muy importante, calidad de agua, porque si no, nos enfermamos con esa agua. Entonces, digamos que son dos problemas centrales, uno la cantidad y la competencia por el uso del agua para consumo humano frente a los otros usos, incluyendo el uso ecológico, que también es fundamentalmente para la base ecosistémica, y el otro tema importantísimo es el tema de calidad del agua adecuada para el consumo humano. Uno revisa las estadísticas que hay sobre consumo o no consumo o escasez de agua en el mundo y se encuentra con unos datos muy preocupantes de la ONU y del Banco Mundial e inclusive de la National Geographic, que saca algunas estadísticas sobre agua y dan unas cifras un tanto dramáticas, especialmente mirando el futuro, de que en un futuro que digamos es el año 2050 va a haber millones y millones de personas desplazadas de sus sitios por falta de agua, muchos niños muriéndose por enfermedades gastrointestinales por no tener agua limpia. ¿Qué tan dramático ve usted ese futuro de escasez de agua en el mundo? Pues es un tema dramático, es significativamente importante ese tema, por una razón, ¿no? Lo que llamamos nosotros en economía ecológica el crecimiento, el metabolismo social, o sea, en últimas es que las actividades económicas expanden sus fronteras económicas más allá de las ciudades, por todos lados, precisamente para abastecer de recursos naturales, dentro de ellos el agua, los requerimientos de la dinámica económica, de las dinámicas de consumo, etcétera. Entonces, en la medida en que la población crece, la economía crece y el consumo crece, se expanden todas esas fronteras. ¿Hacia dónde se expanden? Las fronteras económicas y sociales, hacia los territorios donde se produce agua.
Entonces se va generando una presión muy grande sobre esos territorios. Las conferencias internacionales sobre medio ambiente son muchas. Inclusive en Cali vamos a tener una que es la COP16, que está más orientada hacia la protección de la biodiversidad. Pero también hay otra COP que está más orientada hacia el cambio climático. Y todo eso nace de una reunión que hubo en 1992 en Río de Janeiro, cuyo tema central era el agua. O sea, si no se controla el agua, todo lo demás se echa a perder. El agua es uno de los factores, ¿no? Digamos, los servicios ecosistémicos que llamamos ahora, que ofrece el planeta, la biosfera en última, para el beneficio de los humanos son muchos, no solamente es el agua. El cambio climático es un factor importante o un servicio muy importante que ofrece, digamos, la biosfera para el mantenimiento de un clima adecuado, una temperatura adecuada y unas condiciones adecuadas para cantidad de servicios mismos que ofrece la biosfera. El agua es uno de ellos, la biodiversidad es otro de ellos. Digamos que se han hecho estudios recientes muy importantes que se llaman como estudios geológicos, la preocupación, digamos, del planeta en últimas por sostener la demanda de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos que la gente requiere, y se han encontrado, digamos, como 8 o 9 grandes servicios o macroservicios que el planeta ofrece. Uno de ellos es el agua y otro es las condiciones climáticas y el otro la biodiversidad, por ejemplo, y esos 3 factores son factores muy relevantes y todo está interrelacionado. El agua es un elemento más muy importante, pero no es el único, y todo se relaciona con una dinámica económica, como una lógica económica de uso de los recursos naturales. En Colombia, que es un país acuático, por así decirlo de alguna manera, porque estamos rodeados de ríos por todas partes, inclusive la mayor porcentaje de generación de energía eléctrica es hidráulica, y estamos acostumbrados, damos por sentado que el agua existe y que el agua potable existe en las ciudades. Inclusive hay estadísticas de que dicen que el 99% de los habitantes de las ciudades tienen agua potable. Pero no es así para mucha gente que vive a veces en sitios muy desérticos. Hay una anécdota que a mí me ha fascinado siempre, y es un beduino del desierto del Sahara que lo llevan a Francia y se para al frente de una catarata y se queda extasiado mirando la catarata, y alguien le pregunta: ¿usted qué está esperando? Y él dice que se detenga, porque en su cerebro no cabe semejante desperdicio cuando él, para conseguir un trago de agua, tiene que recorrer grandes distancias. Nosotros tenemos, como lo decía, disponibilidad de agua en Colombia, pero digamos es también inequitativa, por así decirlo. Así como la inmensa mayoría de la gente en las ciudades tiene agua potable, en el campo solamente el 70%. Y ya para aterrizar en el tema propio de Sinara, en su afán de conseguir mecanismos eficientes de potabilización de agua, ¿está en parte de su trabajo orientada hacia esas zonas rurales? Digamos, el tema de lo que se llama la distribución equitativa del agua no solamente tiene que ver con la zona rural y la zona urbana, sino también con sectores económicos, los sectores sociales al interior, y también con espacios geográficos, ¿no? Colombia, la mayor parte de la población, 70%, de pronto un poco más, se ubica en la zona andina. Y la zona amazónica, la costa chocuana, el Chocó biogeográfico, la Orinoquía, vive muy menos gente. Ahí hay más agua. Digamos, la zona andina también se caracteriza por tener buena agua, pero no la cantidad, digamos, que se requiere, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Los estudios de la IDEAM nos muestran eso también, ¿no? Como una distribución inequitativa del agua en relación a lo que nosotros, o donde nosotros vivimos. El otro tema es, digamos, lo rural y lo urbano. Tú señalas que el problema del agua es para lo rural. Sí es para lo rural, pero también para lo urbano. Lo urbano tiene grandes problemas por calidad del agua. Tú puedes mirar el caso de Bogotá, ¿no? Ahorita, precisamente con relación al cambio climático, están en racionamiento muy fuerte, cuando se esperaba, digamos, que dado su sistema de abastecimiento de agua,
no sufriera esos quebrantos. Inclusive vi, tratando de investigar sobre esta materia, que el 35% del agua en Bogotá viene de la selva amazónica, en el sentido de que son los vientos que traen humedad los que producen las lluvias que caen sobre Bogotá. O sea, si usted acaba con la selva amazónica, también acaba con el agua en Bogotá, por decirlo de alguna manera. Claro, eso también nos muestra la complejidad, digamos, del planeta Tierra. La Amazonía es un determinante muy importante de condiciones hidroclimatológicas de varias partes, ¿no? Incluso del Valle del Cauca. Se dice que la Amazonía es más importante que incluso la costa pacífica, que uno esperaría que por nuestra cercanía, digamos, es un determinante importante, pero resulta que la selva amazónica también, eso se llaman las lluvias como aéreas, ¿no? O sea, como vientos que traen las nubes húmedas, porque hay una relación muy estrecha entre los Andes y la selva amazónica, que se retroalimentan una biosfera de ambas biosferas. Profesor Pérez, ya hablando del caso concreto de Sinara, que fue establecido en 1985 y es un instituto de la Universidad de Investigación formalmente constituido desde 1995, pero entre los programas iniciales que ustedes tuvieron hay uno que inclusive se ha registrado como un ejemplo internacional de algo que podía beneficiar a otras comunidades, que es lo que hicieron en el acueducto de La Sirena, que es un pequeño caserío o una población muy pequeña, y yo quería que me explicara qué fue lo que hicieron ustedes en La Sirena, que se ha vuelto como una especie de ejemplo para mostrar. Yo quiero contextualizar esto con lo que tú preguntabas anteriormente. Digamos, un tema central también dentro de la problemática del agua son las zonas rurales. Y las zonas rurales han estado muy abandonadas. Entonces, Sinara vio en su desarrollo, Sinara como centro de investigación se funda en 1985, o sea, estamos cumpliendo, en 1989 estamos cumpliendo 35 años, y como instituto en el 94, pero Sinara que vio, digamos, una necesidad de abordar soluciones en mejoramiento de calidad de agua y en abastecimiento de agua en general para las zonas rurales, y digamos trajo y adecuó una tecnología que, digamos, eso es lo importante de Sinara, como adecuación de tecnologías para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, que se adecuaran, valga la redundancia, con las realidades nuestras, con las fuentes superficiales, porque básicamente nosotros usamos es agua superficial en las... Que es una especie, hasta donde yo entiendo, de mecanismos de filtración del agua que está en la superficie para purificarla de alguna manera y que quede más potable para el consumo humano, y que hace que eso sea más económico además. Claro, digamos que nosotros trajimos de Inglaterra, a través de el fundador, el profesor Gerardo Galvis, unas tecnologías que llaman filtración lenta en arena. Entonces es atravesar el agua, pasar el agua por esos filtros que se construyen en arena, de tal manera de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de tal manera que con el filtro de la arena se forman biopelículas y se haga un proceso físico de tratamiento. Sin embargo, aquí se colmataban muy rápidamente porque los cuerpos hídricos nuestros vienen con mucha, digamos, con mucha turbiedad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos unos pretratamientos. Por eso la tecnología que desarrolló el Instituto Sinara se llama filtración en múltiples etapas, que corresponde a varios tipos de filtros, de tal manera que se vaya tratando el agua hasta que llegue al filtro lento en arena, que es la filtración final, y después un proceso de clorificación pequeño con el propósito de que no se recontamine en la tubería, y realmente sale al final con 0 coliformes fecales, digamos, adecuada para el consumo humano. Antes de continuar hablando con el profesor Mario Alejandro Pérez de este tema tan importante del agua, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al profesor Mario Alejandro Pérez, director del Instituto Sinara, que es un instituto adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle.
Ellos nos venía contando cómo en el corregimiento de La Sirena, que es una zona rural del Valle del Cauca, una zona rural de Cali, propiamente, se hizo este experimento de filtración de aguas para poder potabilizar el agua de una manera que fuera menos costosa que construir todo un acueducto convencional. Yo quería preguntarle si ese experimento que ha sido reportado en distintas publicaciones internacionales ha sido copiado en otras partes y ha tenido aplicación en otras partes. Esa es una muy buena pregunta. Inicialmente nosotros trabajamos en proyectos piloto para esas tecnologías de filtración en múltiples etapas y después se transfirieron a nivel local, a nivel real. Y una de las primeras donde se trabajó fue la Sirena, ¿no? que como tú señales queda aquí en la zona rural de Cali. Esa experiencia de la Sirena nos permitió desarrollar otras experiencias. Y una vez teníamos 2 o 3 experiencias adicionales, apareció un proyecto muy importante con el gobierno holandés que nos financió la investigación, el desarrollo y la transferencia de esa tecnología a nivel nacional de Colombia. En las zonas rurales de Colombia se trabajó en Boyacá, en el Cauca, en el Valle del Cauca, Nariño, etcétera, en varias zonas rurales y se transfirieron 10, 12 proyectos de transferencia de esa tecnología y eso fue una experiencia muy importante. A partir de esas experiencias pues se fue desarrollando más capacidad por parte del Instituto Sinara. Además esa transferencia no se hacía solamente con las comunidades, sino también con las instituciones y ahí aparece otro elemento importante dentro de Sinara o dentro del desarrollo de Sinara, que fue la incorporación ya no de ingenieros solamente. Los procesos de transferencia deben hacerse, los ingenieros no están formados para ello, entonces se contrataron profesionales del área social y del área económica para trabajar con las comunidades. Para trabajar con comunidades e instituciones, digamos, y Sinara es eso, digamos, un instituto interdisciplinario que aborda temas de agua potable donde el componente de ingeniería es central. ¿Y este experimento ha tenido alguna repercusión internacional? Claro, entonces a partir de estas experiencias, de ese gran proyecto de transferencia de tecnología, Trascol se llamó, a partir de ahí se desarrollaron nuevos convenios con otras instituciones internacionales y se llevó esta tecnología y las metodologías que trabajamos con comunidades e instituciones a Perú, Bolivia, Centroamérica, dentro de Centroamérica, Honduras, El Salvador, etcétera, que fueron experiencias muy importantes de transferencia de esos conocimientos y de esas metodologías con las instituciones y comunidades. Estamos hablando de pequeñas poblaciones, pero si nos venimos a Cali, que ya es una gran ciudad, aquí vivimos pues la tragedia normal de que cuando el río Cauca está demasiado sucio por todas las lluvias, entonces se va el agua, y cuando hay verano pues también se va el agua porque el río Cauca no tiene suficiente caudal. Esas experiencias que han sido en pequeñas poblaciones rurales, ¿se han aplicado o es posible también aplicarlas en el río Cauca, perdón, o en otro río grande, en el sentido de poder crear esos mecanismos de purificación de agua que faciliten su potabilización? En general, la filtración en múltiples etapas no es una tecnología para ciudades grandes. Es una tecnología porque son procesos lentos, biológicos y físico-biológicos realmente, porque son procesos de filtración con películas biológicas que ayudan a la purificación, entonces no sirve para escalas grandes. Pero se está aplicando en el río Cauca por lo menos de modo experimental, ¿o no? No, entonces en el río Cauca, digamos, soluciones para ciudades grandes, y en este caso para la ciudad de Cali, son otro tipo de tecnologías. Una tecnología diferente. Una tecnología diferente, pero de alguna manera, como tú lo señales, es lo que se llama tecnologías basadas en la naturaleza, porque esta tecnología es la FIME. Otra forma de filtración de agua. Otra forma de filtración. Entonces, ¿qué desarrollamos aquí para la ciudad de Cali? Cali tiene un problema de abastecimiento de agua. El 70% del agua de Cali es abastecida por el río Cauca con condiciones de calidad no muy buenas y con unos picos de turbiedad en unas épocas muy altas que hace que no se pueda usar el agua. Entonces, ¿nosotros qué desarrollamos para la ciudad de Cali? Desarrollamos o también, porque son tecnologías que se aplican en otras esferas del mundo, lo que se llama
filtración en lecho de río. Y filtración en lecho de río es que debajo de los ríos, en este caso el río Cauca, digamos, hay agua que va por debajo del lecho que ha sido filtrada por el mismo río, por el lecho mismo de las arenas, el material filtrante que hay en el río. Entonces se deposita aguas abajo del lecho del río y la idea es captar esa agua para que sirva de abastecimiento. ¿Qué ventajas tiene eso? De que ya hay una filtración gratuita, digamos. Y yo supongo que una economía grande en costos de potabilización. Cali, para darte un ejemplo de costos, más o menos el costo por metro cúbico de Cali puede estar en 2.500 pesos, hasta 3.000 pesos. En el caso de Palmira, por ejemplo, que el agua viene mucho mejor de calidad, 800.000 pesos, entonces las diferencias son muy grandes. Aquí, ¿qué se espera? Que ya se han hecho proyectos piloto y ahorita está desarrollándose uno grande de 1 metro, aproximadamente 1 metro cúbico, para mirar el potencial que tiene esa captación en lecho de río para sustituir, digamos, el sistema actual. Pero eso hasta este momento es algo experimental. Ya se hizo un proyecto piloto con pequeñito y dio resultados. Aquí estamos haciendo uno más grande que se espera que dé resultados y de esa manera pues seguir extendiendo, porque no es captar al mismo tiempo en una sola perforación en muchos metros, sino son muchos sitios de perforación a lo largo del río, cerca a Puerto Mayarino, ¿no es cierto?, con 1 metro, 1 metro, 1 metro, como son las experiencias internacionales. ¿Qué otro tipo de trabajos han hecho en Puerto Mayarino, ahora que usted lo menciona? Pues nosotros en Puerto Mayarino tenemos una estación de investigación, ¿no?, que queda precisamente en la planta, y la idea fue trabajar pues en filtración en múltiples etapas. Ahí nos sirvió como espacio de experimentación y le agradecemos en Cali, que es un espacio incomodato que nos ha dado, y digamos que eso ha permitido el desarrollo para la zona rural, porque en Cali también fue responsable en algún momento de la zona rural o apoyó a la zona rural, entonces permitió eso. Y digamos que con Encali este es el proyecto estrella para eso. También se trabajó o se apoyó también en el diseño de unos represamientos del agua, precisamente para garantizar que cuando se cortaba el abastecimiento de agua, la captación de agua del río Cauca por altos niveles de turbiedad, pues se tuviera espacios de almacenamiento grandes que le permitieran abastecer a la ciudad por 4, 6, 8 horas. La Universidad del Valle va a ser uno de los sitios donde se va a generar, por así decirlo, la agenda académica de la COP16. ¿SINARA está involucrada en alguno de esos programas? Digamos que ese es un espacio donde pues son agencias de los gobiernos internacionales y se ha creado como otro espacio para que las instituciones, las universidades propongan sus agendas también. Nosotros tenemos dentro de la misma universidad que se ha propuesto como un cordón verde. Nosotros tenemos una propuesta precisamente para el reconocimiento del río Cauca con derechos, digamos, en este nuevo panorama de que no solamente se le reconocen derechos a los seres humanos, sino a los otros seres vivos, incluyendo a los ríos. Entonces, al río Cauca se le ha dado el reconocimiento, 2 reconocimientos: el derecho, un derecho pues a existir, digámoslo así, en condiciones de calidad, y también víctima del conflicto armado. Entonces vamos a organizar un evento con un gran grupo que tenemos, una red de conservación y de recuperación del río Cauca que precisamente funciona ahí en SINARA, y tenemos en octubre un evento dirigido a la gobernanza del agua a partir del reconocimiento de los derechos de los ríos como seres vivos. ¿Con qué organizaciones internacionales ha trabajado SINARA? Originalmente creo que, como usted lo mencionó, las tecnologías que ustedes trajeron habían sido desarrolladas en Inglaterra, pero entiendo que tienen convenios con otros países donde también han aprovechado esas tecnologías para aplicarse en Colombia. ¿Con qué entidades internacionales han trabajado principalmente? Digamos, el inicio de nosotros fue con el gobierno holandés, un poco también con algunas universidades inglesas, pero el gobierno holandés fue clave, y ahí hay 2 instituciones a rescatar. Uno es el IHE,
el Instituto de Ingeniería Hidráulica de Delft, que fue alguna vez UNESCO IHE, o sea, perteneció al sistema UNESCO, pero todavía es parte como de un segundo nivel de la UNESCO, el IRC, también con un instituto como de transferencia de tecnologías en agua, y ahorita hemos extendido mucho, hemos vuelto a Inglaterra con la Universidad de Newcastle, ¿no? Tenemos un gran proyecto que está terminando este año, precisamente sobre gobernanza del agua, en una experiencia de 4 países, Etiopía, India, Malasia y Colombia, tratando de identificar. Nosotros hemos seleccionado el río Cauca para el tema de la gobernanza del agua, ya el tema de la gestión del agua, la planificación del agua, de la recuperación del río. Digamos que para nosotros es muy importante recuperar el río y no darle la espalda al río más importante que tiene el Valle del Cauca. Eso me da pie para preguntarle cuáles son los proyectos principales de SINARA, incluyendo por supuesto el que acaba de mencionar sobre el río Cauca. Digamos, ese es uno muy importante para nosotros. Otro muy importante que estamos apostándole al tema de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, digamos que en este tema de escasez del recurso hídrico que sea por todo el mundo, pues las aguas subterráneas son un recurso valioso para usar, pero también para conservar, ¿no? Entonces, queremos fortalecer ese campo de trabajo que en la Universidad del Valle no es tan fuerte, y el Instituto SINARA quiere jalonar también mucho esas dinámicas de investigación. Y siempre todo esto va a tener un eje transversal en todas las cosas. El trabajo con comunidades, con participación comunitaria, con gestión comunitaria, el trabajo con instituciones, con las instituciones gubernamentales principalmente, que son las responsables en últimas de todos estos aspectos, y digamos que ese es un eje central para nosotros de nuestro trabajo. Esa filosofía debe permanecer. Y otro campo que es muy importante, que es nuevo también en SINARA, el tema de la ética, ¿no es cierto?, del reconocimiento de los valores de las otras especies, o de los de los ríos, de los ecosistemas hídricos y en general de todo. Digamos que son los lineamientos que estamos trabajando hacia el futuro en el caso del Instituto SINARA. Yo quiero agradecerle al profesor Mario Alejandro Pérez, el director del Instituto SINARA de la Universidad del Valle, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U, e invitarlos a una nueva emisión. Muchas gracias.